¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Estamos aquí ahora en otro nuevo vídeo. En el anterior vídeo comentamos de que íbamos a hablar en este vídeo del régimen señorial, que no se diferenciaba mucho del feudalismo europeo, y de la sociedad estamental y cómo se dividía. A continuación vamos a hablar de la aparición y el desarrollo de este régimen señorial. Comencemos. Los señoríos eran territorios concedidos por el rey a un particular o institución, en ocasiones como pago por un servicio prestado. En los comienzos de la Reconquista apareció el primer tipo de señorío, tierras que carecían de un dueño previo, por lo que el nuevo señor adquiría la propiedad de las mismas. En especial, en las zonas ya pobladas, el monarca no transfería la totalidad sino aquellos bienes y derechos. De forma progresiva, los monarcas empezaron a otorgar a los beneficiarios de estas donaciones el privilegio de la inmunidad. Se convirtieron en señoríos jurisdiccionales y sus pobladores en vasallos del nuevo señor. No se diferenciaba en lo esencial del feudalismo europeo. En el plano jurídico, implicaba un traspaso de competencias del rey, competencias jurídicas o cobro de tributos. Y en el plano político, el poder efectivo del monarca se limitaba a las tierras de realengo, es decir, las tierras que estaban bajo su dominio directo. Ahora vamos con la sociedad estamental. Esta fue consecuencia de dos factores fundamentales: la importancia de la fuerza militar en una sociedad en guerra casi permanente y la influencia de la Iglesia en el terreno ideológico. Surgió así una estructura tripartita, definida por la función esencial que cada grupo social o estamento desempeñaba: la nobleza, cuyo cometido era la defensa de la comunidad; el clero estaba encargado de rezar y velar por la salvación de las almas; y el estamento llano, al que le correspondía trabajar para el mantenimiento de todos. Sus características generales eran: la división social era muy rígida, todo individuo estaba encuadrado en uno de los tres estamentos, cada estamento se regía por normas diferentes, en los que la nobleza y el clero gozaban de privilegios y los otros no. La movilidad vertical, o sea, el traspaso de un estamento a otro, era muy escasa, y el único estamento abierto era el clero, ya que se nutría de tanto de miembros de la nobleza como del pueblo llano. Ahora iremos explicando uno por uno cada uno de los estamentos que componían esta pirámide que vemos aquí en la imagen. La nobleza. El ascenso al estamento privilegiado de la nobleza solo lo podía conceder el rey. A partir de ese momento, la nobleza se transmitía por linaje a sus descendientes. Existía una jerarquía interna: la alta nobleza, que disponía de grandes riquezas y extensos señoríos; la media nobleza, que estaba formada por caballeros con cierto nivel de fortuna; y la baja nobleza, que estaba compuesta por hidalgos, infanzones, cuya riqueza no era excesiva. Todos estos gozaban de privilegios legales, además de los titulares de los señoríos, que disfrutaban de una serie de derechos en estos señoríos, como derechos territoriales, derechos de carácter personal, derechos sobre el monopolio y derechos jurisdiccionales. Por otra parte, tenemos al clero, que igual que la nobleza gozaba de privilegios, pero dentro existía una jerarquía interna con grandes diferencias de rentas y posición social. Estaba el alto clero, que eran los obispos y abades, y el bajo clero, que eran los párrocos. Asimismo, la Iglesia poseía señoríos con sus privilegios. El titular era una institución eclesiástica que ejercía como señor sobre las tierras y vasallos de señoríos. El estamento eclesiástico no era un estamento cerrado, sino que tenía acceso tanto de los nobles como de los miembros del Estado llano. Por último tenemos al Estado llano, que todos los que no pertenecían ni a la nobleza ni al clero los formaban parte de este. Era el Estado más numeroso y heterogéneo. Entre los integrantes del Estado llano existían grandes diferencias, no solo en cuanto a rentas o posición social, sino que lo componían tres grupos principales. Estaban los campesinos libres o sometidos a su señor, los artesanos de las ciudades y los mercaderes y hombres de negocios. Estos últimos, junto con los artesanos, fueron construyendo una burguesía independiente con residencia en las ciudades y libre de poder señorial. O sea, poco a poco fueron adquiriendo bastante poder y fueron posicionándose en la sociedad. A continuación vamos con el esquema del origen y las características del régimen señorial. Comenzaremos con la aparición y el desarrollo, que se divide en diferentes puntos. Por ejemplo, los territorios concedidos por el rey a particulares o instituciones. Primer tipo de señorío en la Reconquista, que era ocupar tierras sin dueño. En zonas ya pobladas, el rey daba bienes y derechos al nuevo señor.
Más tarde el rey dio inmunidad, convirtiéndose en señoríos jurisdiccionales. Los pobladores eran llamados vasallos del nuevo señor. En el plano jurídico, el rey traspasó competencias de justicia y cobro de tributos. Y en el plano político, espérate que no lo subrayé, me cago en todo. En el plano político, el rey estaba limitado a sus tierras de realengo, que eran de dominio propio. Pasamos ahora a la sociedad estamental. Esta tenía diferentes características, ¿vale? Por ejemplo, la importancia de la fuerza militar en la iglesia, la división social que era rígida, cada estamento con normas distintas, pero la nobleza y el clero gozaban de privilegios. Había una movilidad vertical muy escasa y el único estamento abierto era el clero. Pasamos a hablar de la nobleza, cuyo objetivo era la defensa de la comunidad. Se transmitía, al principio solo la podía nombrar el rey, pero luego fue transmitida por herencia. Habían diferentes tipos: la alta nobleza, que eran las que tenían grandes riquezas y extensos señoríos; la media nobleza, que eran los caballeros con cierto nivel de fortuna; y la baja nobleza, que eran los hidalgos, infanzones y tenían poca riqueza. Esto es importante, por eso lo pongo en rojo. Todos gozaban de privilegios legales. Los que eran dueños de señoríos podían ser de alta nobleza, media nobleza, baja nobleza. Podían tener poderes territoriales, personales, del monopolio y jurídico sobre todos sus vasallos. A continuación vamos con el clero, cuyo objetivo era rezar y velar por las almas. Habían dos tipos: alto clero y bajo clero. El alto clero estaba dividido en los obispos y los abades, y el bajo clero eran los párrocos. Las características del clero son que su jerarquía tenía diferencias sociales, diferencias salariales, era un estamento abierto y poseían señorío, pero el titular era una institución eclesiástica, no era un particular, no era una persona en concreto, sino era un conjunto de personas que era la institución eclesiástica. Y por último tenemos al pueblo llano, cuyo objetivo era trabajar para el mantenimiento de todos. Habían diferentes tipos, que eran los campesinos libres o sometidos. También estaban los artesanos de las ciudades y los mercaderes o hombres de negocio. Estos últimos, ¿vale?, fueron los que durante la Edad Media fueron adquiriendo poder y más tarde se posicionarían bastante arriba en la sociedad y estarían en ocasiones hasta por encima de la nobleza a nivel de riqueza, y acabarían pues pasando al estamento de la nobleza por alianzas matrimoniales, etc. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido de ayuda. Denle like, suscríbanse, y aquí les dejo una imagen de lo que va a ir el siguiente vídeo, que va a ser el vídeo de la unión dinástica, que también es otra práctica de Bao. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.